Creo que nos va a apoyar aquí el comandante Miguel Naya. Él es, aparte de ser un extraordinario amigo, es un policía federal de caminos con una carrera impecable y que llegó aquí al estado como comandante de la Policía Federal de Caminos, y por sus actividades el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta lo invitó a que fuera el responsable de la seguridad en el estado. Y con el papel que hizo nuestro buen amigo Fernando Silva Nieto, aquí presente, gobernador también del estado, pues le pidió también que continuara en su cargo de responsable de la seguridad por otros 6 años. Y durante 10 años en el estado de San Luis Potosí tuvimos tranquilidad, tuvimos paz, con una extraordinaria seguridad. Y yo aquí les quiero contar una anécdota, precisamente ya cuando estaba en el gobierno de Fernando Silva Nieto, que no había ningún cártel aquí en el estado de San Luis Potosí. Y hubo por ahí algún narcotraficante que le mandó un mensaje al comandante Naya pidiéndole permiso para que su familia pudiera venirse a vivir aquí al estado de San Luis Potosí. Fíjense nada más que tiempos. Y obviamente pues el permiso fue denegado y ya después supimos que se fue Querétaro, ¿verdad? Querétaro se fue la familia. Pero bueno, después de este gobierno de Fernando Silva Nieto, pues empezaron a llegar los primeros cárteles aquí a San Luis Potosí y empezó la problemática. El comandante Miguel Naya, aparte, fue el director de la Policía Federal y también fue regidor, el encargado de seguridad. Y bueno, cuando nuestro amigo Horacio Sánchez estaba encargado del centro histórico, pues le echó la mano también ahí, haciéndose cargo de la seguridad del centro histórico de San Luis Potosí. Miguel, muchísimas gracias por tu presencia. Fernando Echute Helguero, de la Ciudad de México, buen amigo, él es pues, empresario. Él fue en sus tiempos presidente de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, pero siempre con la inquietud de seguridad, y fue presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde bueno, pues, tuvo una extraordinaria experiencia. Y después lo invitaron como titular de unidad a la Comisión Nacional de Seguridad en el gobierno de Peña Nieto, y él es responsable de coordinar a todos los secretarios de seguridad en el estado. Por cierto, alguna vez que veniste aquí a San Luis Potosí me invitaste a una reunión regional donde estaban presentes los secretarios de seguridad de la zona y donde estaban presentes los procuradores de los estados con un propósito de coordinación. Me acuerdo mucho que hablaban de los objetivos que tenían que perseguir. Bueno, ese es Fernando Echute, empresario, pero pues le ha encantado también el tema de la seguridad. Y quien va a moderar el evento es nuestro también buen amigo Jesús Mario del Valle, que es teniente coronel retirado del ejército, conoce el tema de seguridad extraordinariamente bien. Y bueno, pues también les platico una anécdota. Él era el agregado militar de la Embajada de Chile cuando fue el golpe militar de Pinochet. Y ustedes recordarán pues, que fue muy complicado porque en la embajada se refugiaron varias personas y bueno, se tuvo que pues, resguardar esa embajada. Mario le tocó esa responsabilidad. La mecánica que vamos a seguir en esta reunión es 30 minutos máximo para la exposición. Primero será de Fernando Echute,
posteriormente 30 minutos de la exposición del comandante Naya, y luego vamos a dar tiempo para que haya preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas inquietudes, y le voy a pedir entonces a nuestro amigo Jesús Mario del Valle pues que conduzca el evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches. Empezaremos viendo en esta primera participación de nuestro compañero Fernando Schulte, quien tendrá la oportunidad de darnos a todos conocimiento de lo que es y cómo está la situación en términos delincuenciales, en términos de narcotráfico, sobre todo, y las incidencias que esto promueve en el país. Yo le pediré al señor maestro Fernando Schulte nos haga favor de empezar en esta conferencia. Muchas gracias. Vamos a pasar a este lado. Gracias. Ponemos la primera gráfica. Es el tercero. Bueno, son los homicidios que tenemos los sexenios, pero hace un ratito estaba checando los datos y la doctora Sheinbaum, que lleva escasamente un mes, 10 días, me parece, en la presidencia de la República, ya tiene hasta el día de ayer 3.771 homicidios. Entonces, no, la incidencia, ayer hubieron 81, antier 69, hace 3 días 69, pero está bajando, sí está bajando, pero en mi opinión son victorias pírricas, ¿no? Todo lo que en su momento comentó el presidente López Obrador de que iba bajando la incidencia delictiva, no es cierto. Bajaron los homicidios, sí bajaron, pero de que bajen 200 o 300, pues la verdad es que seguimos viendo mexicanos muertos por todo lado, que es una tragedia. México enfrenta una crisis de inseguridad que afecta todos los aspectos de la vida nacional, desde la economía hasta la percepción social y el desarrollo comunitario. Este problema, alimentado por el crimen organizado, la debilidad institucional, la corrupción y las profundas desigualdades sociales, continúa siendo un desafío tremendo. Las cifras son alarmantes. La segunda, por favor. Esos son homicidios dolosos en México. Y la que viene. Ahí es no alcanzo a ver de aquí allá, pero son todos los estados. Son todos los estados como van, ahí pueden ver San Luis, ¿no? El crecimiento de la inseguridad así importante en el estado, en el municipio. Pero bueno, los homicidios dolosos se registraron en 2023, 29.675. Déjenme hacerme trampa a mí mismo y pasar al final. En 1996, siendo yo presidente de AMPI, cuando AMPI era una organización que tenía desarrolladores, constructores, evaluadores, en fin, yo tuve un despacho dedicado a una empresa dedicada a esto que funda mi padre en 1940, construí muchísimo en muchos lados. Pero efectivamente la seguridad siempre me llamó la atención desde muy jovencito. Empecé instituciones que ahora pues, algunas son muy criticadas, ¿no? Como la Dirección Federal de Seguridad. Pero siendo presidente de AMPI, tuve un incidente en mi familia y yo.
estábamos en el Ajusco, en un rato, pero nos asaltaron, yo era armado, ellos los asaltaron, sabían que estaba armado. Y entonces lo primero que hice fue dejar a un lado la pistola, me llevaron con ellos, estaba muy chiquito, y estuvieron a punto de matarme. Y entonces escribí para el Reforma, para el periódico Reforma, lo que me había sucedido e inicié al día siguiente una campaña que se llamó Listón Blanco en 1996. Se hicieron un par de marchas a las cuales me invitó el ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno. Estaba también en las marchas metido Federico Reyes Heroles, Federico y yo, amigos desde niño. Me decían, ¿por qué no vas a las marchas si tú inventaste la campaña en Listón Blanco? No voy porque va a Cárdenas, porque si es la autoridad y la autoridad está generando el problema, no está siendo partícipe o no ayuda a resolver el problema, no tiene sentido que el señor vaya en primera fila en la marcha, ¿no? Dos mini marchas. Después, en el 2004, déjenme decirles que en 1996 hubieron 14.505 homicidios. Estamos hablando de un país. En el 2003 hubieron 10.087 y en el 2004 bajó a 9.329. En el 2004, siendo yo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, organizo una marcha que ha sido la marcha más grande que ha habido en este país. Se le puso la marcha blanca, tiene varios nombres, Rescatemos México. Se nos coló todo el mundo, ¿no? Grupos de izquierda, de derecha. Antes de eso, en antropología, el presidente Zedillo presenta, a raíz del movimiento del Listón Blanco, un plan de seguridad en la que participa el señor Bastida, el señor Pared, y yo no voy, conociendo incluso al presidente, no fui, y México Unido tomó como logotipo el listón. Después, con el tema de la Marcha Blanca, María Elena Morera, que dirigía México Unido contra la delincuencia en ese momento, fundada por Josefina Recaño, quien es una señorona. Pero bueno, tuvimos tantos conflictos que cambió el logotipo de México Unido contra la delincuencia en una pistola y un dedo, que es el que me tiene. Entonces, bueno, el no podernos poner de acuerdo, ni siquiera de parte de la ciudadanía, me parece que es parte del problema que todos estamos sufriendo. Sumado al tema de los homicidios, tenemos que hay más de 112,000 personas desaparecidas. La siguiente, por favor. Y desaparecidas, pues a mi juicio son muertos, ¿no? La leva que está llevando a cabo los grupos de delincuencia organizada es trágica. Y evidentemente son parte de los muertos que existen. En México tenemos más o menos 14 cárteles formales y alrededor de 200 grupos delictivos. Los cárteles además están dando franquicias. Con la muerte, bueno, primero con la aprehensión del Chapo, las cosas se ponen muy mal. Después la de Mencho y ahora el Mencho Flaco, el hijo. En la guerra con los chapitos han generado una violencia brutal en el país, pero también una reacción del gobierno, particularmente del ejército mexicano, particularmente del grupo de fuerzas especiales, de los murciélagos, que tienen totalmente taponeado Sinaloa, cosa que creo que va a funcionar bien. Me tocó conocer de cerca a Omar García Capuch,
cuando estuve yo en la Comisión Nacional de Seguridad, y no dudo, guárdenlo por ahí en un cajón, que en un par de años la Guardia Nacional salga de escena y la tenga García Campos, que probablemente sea lo mejor que nos pueda pasar. Los militares en México es la institución más respetada. El haberles dado tantas trabajo, obras públicas y todo esto, y además la seguridad pública, fue un error. Entiendo que para el presidente eran los únicos confiables, así lo creo. Sin embargo, gracias a eso se ha generado una corrupción tremenda y una impunidad en la corrupción peor que nunca. Se estima que el 90% de los delitos quedan impunes en México. Lo que está pasando con los cárteles también es, y con los jueces, yo no estoy de acuerdo en la manera en que se hizo la reforma judicial. Sin embargo, creo que era urgente. Lástima que no empezaron por las fiscalías, por el Ministerio Público, que es todavía peor. Ustedes se podrán imaginar que si llega un capo de un cártel con un juez y le dice que o le da libertad a su sobrino, primo o quien sea, o se muere él y su familia, el juez le va a dar libertad. Y el sistema judicial está sumamente corrupto. Se ha infiltrado el crimen organizado y por supuesto se puede infiltrar más todavía con estas tómbolas que están sacando, me parecen sumamente responsables. La que viene, por favor. ¿Qué dice? Ok. Aquí está la cifra negra de delitos cometidos. Hay 37 millones de delitos cometidos. Es decir, esto es lo que dice el INEGI. Y solamente el 10% denunciados. Y de lo denunciado, que se vaya a procesar jurídicamente, si acaso será un 3%, más o menos, 3 o 4%. Tenemos un problema grave de tráfico, no solamente de drogas, sino también de armas. Hay por ahí, de hecho, un hijo mío impulsando una cuestión que empezó Marcelo Ebrard, de demandar a las empresas estadounidenses que fabrican armas. Y yo tuve una discusión con este hijo mío y me decía, a ver papá, es permiso de portación de armas desde hace muchísimos años, ¿a qué o qué? Dije, a ver, ¿quieres desarmarnos a la gente que hoy, yo tengo una empresa de inteligencia dedicada a empresas mexicanas y transnacionales, y algunos gobiernos de hecho han contratado unos servicios increíbles. Le vas a quitar las armas a la gente que no es delincuente y crees que los delincuentes van a dejar de tener armas. Y en el Congreso hoy existe una iniciativa al respecto que es tremenda, ¿no? Yo no estoy seguro, pero de que México pudiera funcionar, pero yo viví en Texas un tiempo, exiliado de mala manera por un ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y la gente anda armada de todos lados, y bajaron radicalmente la criminalidad. Tenemos también un problema grave de drogadicción en México, particularmente de fentanilo. Yo todavía no entiendo cuáles son los intereses que tienen algunos, particularmente congresistas, de no legalizar drogas como la marihuana. Y creo que sería la única que yo le legalizaría. Yo acabo de estar en California, un pequeño
coche y ve uno los campos sembrados de marihuana. México ya no exporta marihuana a Estados Unidos, prácticamente nada. Y hoy los reclusorios están llenos de muchachos que los pescan con 2 o 3 cigarrillos y aprendiendo todo lo que no deberían estar aprendiendo. Además, decía yo, de los desaparecidos, hay adicionalmente más de 400,000 personas desplazadas debido a la violencia. Ahora lo vemos claramente en Chiapas, por ejemplo. Pero desplazar a 400,000 personas es trágico. No está sucediendo en la guerra de Israel, ni los muertos tampoco. No está sucediendo en la guerra entre Ucrania y Rusia. Las economías en todo el país están en muy mala situación. No solamente las extorsiones, robos, secuestros, que el secuestro ha bajado brutalmente. Un querido amigo que seguramente ustedes conocieron, Alejandro Martí. Alejandro Martí, a su hijo Fernando, al año siguiente de que hicimos la marcha, por todo lo que pasaba, de secuestros particularmente y homicidios, le matan al hijo de Alejandro y Alejandro empieza un movimiento muy interesante, financiado por él, y se topa con lo mismo que me topé yo. Yo me topé en su momento con un presidente Fox grosero, es un presidente Fox que primero recibe a la selección mexicana de fútbol y después a quienes habíamos organizado la marcha. Un presidente que, como muchos otros, como prácticamente todos los que ha habido en este país, no se han hecho responsables del tema de la seguridad. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, en los años de Bernardo Silva, en los años de Horacio? ¿Por qué no hubo delincuencia? Porque hubo voluntad política. Y cuando los gobernadores no tienen esta voluntad política, el Estado va mal, necesariamente. Es increíble, no les puedo decir de muchos de los municipios a los que estamos dando servicios con la empresa de inteligencia. Hay uno que es de los más delicados del país, los más homicidios que se cometen. Y resulta que el gobernador y el presidente municipal no se llevan bien. Y se acabó con el subsegundo, el fondo, digamos, de recursos a los municipios. Y los gobernadores se enojaron porque se les daba directamente el recurso a los municipios, porque ellos querían mandar con el Estado. Pues sí, nada más que entonces lo que pasaba era que no tenían armas, no tenían patrullas, no tenían gasolina para las patrullas, o llantas para las patrullas, y no había elementos. Algunos de los municipios que estamos viendo, uno de mis socios, uno es el hombre que más sabe de inteligencia en el país, que es Alejandro Roviro, decía, bueno, ¿por qué no se están llamando los municipios una empresa privada? ¿Cuál es la necesidad? No pueden facturar por ese motivo. Entonces ahí andamos consiguiendo facturas de otra cosa, inventando obras de caridad o obras de construcción. Es impresionante el que un municipio no tenga recursos más que para la mitad de la policía a la que tiene derecho. Y la única salida que han encontrado estos municipios que nos han buscado es acudir a la parte de inteligencia. Somos una empresa cara, sí, pero es mucho más barato el tener más policía y además el reaccionar. Le comentaba yo a Amado Vega que seguimos con la vieja inteligencia que aprendimos yo desde niño
y el ruido, por supuesto, desde el cochecito de hot dogs hasta ciberseguridad. A una empresa en 3 días le bajaron $750,000 y nos avisaron al segundo día. Cuando entramos el tercer día logramos frenarlo. Y hoy el cibercrimen, una parte está en México, otra parte está en la India y en otros lugares, pero está manejado también por los cárteles de la droga. Hay un reto enorme en este país. Yo creo que probablemente es el que más inquieta a todo el mundo, el poder salir tranquilo a la calle, el saber que nuestros hijos van a regresar a la casa. Sí urge reforzar el sistema de justicia. Es importantísimo capacitar a policías, capacitar a jueces y sancionar al Ministerio Público, actuar sobre las fiscalías. Aparte que al gobierno de López Obrador y por lo visto a este gobierno se le está olvidando atender las causas. Sí, a ver si en la siguiente hay una lámina que estos son los abrazos y no balazos. ¿Cómo van las ayudas económicas a la gente y la incidencia delictiva? Crecieron igual. Entonces, los abrazos y balazos a mí me hacían mucho sentido siempre y cuando tuviéramos probablemente el 10% de pobres de los que tenemos. Me hacía mucho sentido si fuera un presidente o una especie de portillano donde el presidente dure 30 años y entonces siga con esa campaña, probablemente. Pero por lo pronto es de mucho más lucrativo para los jóvenes el pertenecer a la banda delincuencial, a estudiar, a recibir los apoyos del gobierno. Y entonces estamos desde un círculo vicioso tremendo. Yo creo que hay que invertir en educación. Yo tengo un hijo que ahora está en tercero de primaria. El año pasado le entregaron sus primeros libros de texto nuevos, en donde se les, además del adoctrinamiento, viene todo este tema de la sexualidad, en donde se le dice que el niño puede autoasumirse como lo que quiera. En segundo de primaria los niños tienen 7 años, 8 años. Yo no creo que sea el momento de empezar a meter ese tipo de cosas. Y en cambio no se meten valores. El sistema de salud está verdaderamente mal. No se están generando empleos. Yo no sé si esto es verdad, pero de hace unos 2 años para acá y de hace 1 año que empezaron las campañas para acá y de hace 6 meses para acá, nada se mueve. Está todo paralizado. Y esto pues, evidentemente genera que no haya empleos. Al no haber empleos aumenta la violencia. Está directamente correlacionado, no necesariamente, pero sí puede ser un factor. El control del tráfico de armas, yo escribía, Amado mismo, favor de enviarles un par de artículos sobre la semana pasada y de esta. Yo escribía sobre este tema de las armas, ¿no? Yo no entiendo cómo Trump quiere, no me parece tan mal que nos amenacen, a ver si los gobernantes, no nos gusta a nadie, pero no me parece tan mal. A ver si así nuestros gobernantes se ponen un poquito las pilas y empiezan a cambiar la realidad. El tráfico de armas viene de allá para acá y mata a mexicanos. El fentanilo se hace allá también, pero va mucho de aquí para allá y mata a norteamericanos. Ya hay muchísimos muertos. Yo creo que mientras Estados Unidos no asuma que también tiene cárteles en su país, mexicanos y estadounidenses, mientras no haga
algo por las adicciones en su país, México va a seguir teniendo problemas. Es decir, hay una demanda enorme. Las primeras 3 rutas que se crearon de la droga las hizo la CIA con la Dirección Federal de Seguridad de México. Entonces fue pues hasta es que las palabras que se me ocurren podrían ser muy fuertes, ¿no? Pero con el consentimiento, por decirlo de la manera más suave, ¿no?, de Estados Unidos. El fomentar la denuncia en estos momentos me parece un poquito insensato. Se habla, yo mismo, me tocó inventar a mí el alcoholímetro con Manuel Mondragón y pescaron un día a Fernando Vigo. Y yo me enteré como al año. Estábamos en el rancho y a una hija mía le dice, tú cállate, que aquí ya te pescó el alcoholímetro. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y qué pasó? No, pues Javier, que es abogado, otro hijo, me amparó. Ah, sí, bueno, ok. No dije nada, hablé con el secretario de Seguridad Pública y le dije, oye, fíjate que el alcoholímetro lo pescó Fernando Vigo. Me dijo, tú dime qué quieres que hagamos. Es que lo pescó hace un año, no te entiendo. Entonces quiero que lo metas a bote. Quiero que vaya y cumpla con las horas que le tocan. Se lo dije a Fernando ya no sabía si enojarse o reírse. Cuando le tocaban sus horas, lo vuelve a pescar el alcoholímetro y lo único que me mandó un mensaje por BlackBerry, que ya no existe, yo, por favor, no me vayas a sumar las horas anteriores. Pero bueno, hay que hacer que nuestros hijos tengan valores. A lo mejor yo se me pasa un poquito la mano, pero un día nos fuimos de cacería y yo me meto al baño y saliendo empezaba un partido de fútbol y veo a mis 2 hijos de pie y saludando, cuando todavía se saludaban en el himno nacional, hoy ya no, durante el tiempo que se toca. En un restaurante carretero, los abogados iban a arreglar chinche con nosotros, los abogados en su despacho, y los sombrerudos del restaurante carretero se empezaron a poner de pie. Y 2 niños güeritos de ojos azules fueron los que empezaron con el tema. Pues creo que son de los valores que yo aprendí, de los valores que inculco hoy a mi hijo de 8 años, tiene los mismos valores. Una de sus canciones favoritas es el himno del Colegio Militar. Entonces, bueno, el fomentar la denuncia, decía, hoy es un riesgo. Yo creo que hay que animar a la gente a que denuncie, pero hay que acompañarlos. Muchos es que son empresarios, a lo mejor decirles, a ver, denuncia y te presto un abogado, te mando un abogado. De otra manera, se corren riesgos tremendos. Es muy importante el que haya una nueva estrategia de seguridad, sobre todo fortaleciendo a las instituciones. El tema de la inseguridad pública en San Luis ha mostrado variaciones en los últimos, la que viene por favor, en los últimos años y meses, y además reflejadas en la percepción de los ciudadanos y en incidentes específicos. Esto es un poquito para que tengan una idea de cómo estaban los cárteles, creo que es el 2010, y la que viene, este es 2017, es 2017. 2015. Bueno, estaban más o menos así, eso es más o menos cómo están hoy en el país, ¿no? Y los cárteles mexicanos hoy cómo están distribuidos. A lo que vamos a llegar, así es el camino, por ese camino vamos, es a tener solamente un cártel
y seguir el Jalisco Nueva Generación, que es trágico porque es probablemente el cártel más violento. Según una encuesta de la que viene, por favor, ¿es de San Luis, ¿verdad? ¿Sí? No. Sí. Ok. En septiembre de 2024, hace unos meses, 68.5% de los habitantes de la capital potosina consideraron su municipio como inseguro. Este porcentaje representa un incremento en comparación con el 65.7% que estaba registrado en el primer trimestre. Los incidentes en carreteras, ustedes tienen un estado precioso. A mí me encanta San Luis, me encanta desde los chocolates Constanzo, que me ha regalado muchas veces Amado Vega, y también el doctor Chalita, mucho gusto por enviarme chocolates, pero los cabuches, los palmitos, Matuay, una canción que no es de un autor potosino, pero sí se llama Cuarera Potosina, que es vecino de 10 estados. Eso podría ser extraordinario. El problema es qué estados y en qué estado están esos estados hoy. Y tienen una carretera que es la carretera 57, la carretera más peligrosa del país, en todos sentidos. Por esa carretera pasan todo tipo de mercancías, unas van vivas, otras son drogas, otras son armas. Estando los grupos que organizaba yo, donde fue Amado, de objetivos, para ser muy certero. Por supuesto, al final, déjenme decirles que yo salgo de la comisión, salgo con una revancha de Miguel Ángel Mancera, pero salgo terriblemente frustrado porque algunas cosas era evidente que las autoridades estaban metidas con los grupos delincuenciales. Le platicaba yo a Amado, rápidamente les digo una anécdota. En vez de regalar botellas de Navidad, decidí regalar unas becas. ¿Pero por qué? Porque me habían regalado cerca de, no recuerdo si 300, 400 botellas de un tequila. Entonces voy con la parte de inteligencia, con el jefe federal, y le digo, oye, chécame este tequila de quién es. Pues es de Chapo. Pues resulta que me llama el secretario de Gobernación y me dice, Fernando, ¿tú de qué quieres dar ejemplo? Regalé becas de una institución precisamente en San Luis Potosí. En lugar de regalar las botellas de tequila o regalar una canasta o lo que fuera. Pero esas botellas se metieron a mi rancho a robárselas. No las di, por supuesto. Y la gente que se metió a mi rancho a robárselas estaba ligada a la policía. Eso me enteré porque después me dijeron, maestro, me regalaron una botella con su nombre. No, hombre, ¿y quién te la dio? No, pues fulano de tal. Seguramente fue de las que di de Navidad, que no di de Navidad, di las becas, ¿no? Entonces, bueno, imagínense cómo la frustración, ¿no?, de trabajar en una institución así. La que viene, por favor, yo creo que es la comparativa con los estados. Municipios de San Luis. Son homicidios en general. Bueno, lo que viene. San Luis, muy claro. Hay algunos estados vecinos, como Aguascalientes y Querétaro. Aguascalientes tuvo un general de alto rango, de baja altura, el general Eddy, ¿no?, seguramente desde el comandero, que después pasó a Querétaro, donde estaba el capitán Montoto, y la verdad es que bajaron la incidencia delictiva de manera brutal. Querétaro, que es un estado relativamente seguro,
Bueno, ya vimos lo que pasó en el bar Los Cantaritos. Lo que no se ha dicho del bar Los Cantaritos es que, o se ha mencionado poco, es quiénes se iban a reunir ahí y para qué, y además en todo el estado están sufriendo extorsiones. Esto es algo que mucha gente, muchos de aquí, están sufriendo extorsiones y no lo platican. Entonces, bueno, eso se queda ahí, bueno, no forma parte de las estadísticas y entonces, pues, evidentemente, no se atiende el problema. Bien, en esta reforma judicial, algunas dudas que tengo, tenemos 2.5 jueces hoy por cada 100,000 habitantes. La OCDE dice que debemos de tener 65 por cada 100,000 habitantes. Entonces, el problema es inmenso. No se trata solamente de votar jueces o conseguir jueces, sino de incrementar el número de jueces. Se van a gastar 13,000 millones de pesos, según el INE, en la elección de jueces. Pero además llega casi a 30,000 millones porque hay que pagar indemnizaciones a los que se van. Y en vez de incrementarlo, hasta ayer, les decía en este sexenio, ya hubieron 3,771, no ha bajado. Y yo les diría, en México estamos enfrentando en todo el país un desafío enorme. San Luis Potosí tiene un significativo desafío en materia de seguridad pública, particularmente en las áreas urbanas y en las carreteras, pero es muy fácil, podría ser muy fácil arreglarlo. Creo yo que hay algunas cosas, con esto concluyo, que pueden hacerse. Por ejemplo, la cultura de civilidad y legalidad. Y se va a oír muy feo, pero la cero tolerancia. Nosotros trajimos a Giuliani, con Marcelo Ebrard siendo secretario. Él tiene un tema ahí de las ventanas rotas, como buscar así, pero la cero tolerancia ayuda muchísimo. Yo sigo sin entender cómo los camiones van sin luces, cómo los taxis traen poquitos de todos los colores, cómo hay camiones en la carretera, y camiones urbanos, que parecen carros romanos, en el ring como con aspas, ¿no? Desde eso hasta la basura en las calles. Un último dato es Luis Felipe Saidén, que comentaba yo hace un momentito con el comandante. Es un secretario que lleva 22 años siendo secretario de Seguridad Pública en Yucatán. Cuando ve un grupo de muchachos tomando en la calle, él o su gente se detiene, les pregunta quiénes son sus papás, pide los teléfonos, les habla a los papás y les dice que tienen a su hijo, lo tienen detenido por tomar en la calle una cerveza. Es decir, cuando no hay pequeñas infracciones, es mucho más fácil que la policía se enfoque en resolver problemas mayores. Yo sí creo, hoy por hoy, que San Luis tiene la gran oportunidad de cambiar una realidad que les está llegando y que les era ajena. A la gente le daba miedo ir a la Ciudad de México. Bueno, pues a los que a veces andamos en moto, nos da miedo salir y tomar la 57 porque nos puede pasar lo que sea. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, nos queda claro que el motivo que nos ha convocado a esta reunión del día de hoy es valorar, conocer y ver el esquema de cómo está la situación en términos de seguridad y de delincuencia en nuestro país. Se ha comentado que hay un reconocimiento de 14 bandas, 14 carteles que han tenido la presencia y el dominio en regiones del país. También se ha comentado que existen alrededor de 200 grupos delincuenciales que operan con franquicias. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa.
quiénes son los grupos, por cómo se protegen, cómo se organizan y cuál ha sido su permanencia y cuál ha sido la política de seguridad que tiene el control o que debe tener el control de ir disminuyendo esa presencia de los grupos armados que existen en muchas localidades más definidas. Yo creo que también en esto hemos visto que se ha venido avanzando en una serie de resultados, tanto del trabajo en seguridad, que no podemos decir que estamos satisfechos, porque ha habido una gran demanda de que se cambiara la política de seguridad en el país. Ha habido mucha presión porque los resultados, en lugar de ser a la baja, han sido crecientes. Hemos llegado a números muy altos en la delincuencia, como se pudo haber notado ya en las láminas, en que crece y los daños siguen manteniéndose en un nivel al parejo de la delincuencia, creciendo los daños de las familias. Aumentan los muertos, aumentan las desapariciones y nosotros nos preguntamos qué se va a hacer y quién lo puede hacer. Bueno, para esto es un poco convocar a este tipo de reuniones y tener algo de información. Y a continuación yo le pediré al comandante Minaya que nos platique sobre todos los esfuerzos históricos, trascendentales que se han venido haciendo para atender el problema de seguridad y finalmente después haremos un comentario final, cómo estamos llegando al inicio de este nuevo sexenio en materia de la operatividad en seguridad, tratando de constituir una nueva línea que cambie y que dé atención realmente al problema que estamos viviendo en el país. Miguel, si puedes estar amable. Buenas tardes, noches. Agradezco a todos los presentes por la amabilidad de escucharnos. A mis ex jefes, a mis ex compañeros de trabajo en San Luis Potosí, a mis queridos compañeros de la Federal de Caminos, todos retirados, casi todos comandantes, con un carro completo de experiencia, todos radicados en San Luis, dispuestos a trabajar gratuitamente y olvidados. Gracias a todos. Señora, gracias por estar aquí. Esta de ninguna manera es una conferencia. Yo no soy conferencista. Soy un policía viejo y obviamente soy un viejo policía. Me gradué hace 64 años de la mejor academia de policía de América Latina, de la Federal de Caminos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me jubilé con 45 años de servicio y tengo 20 de jubilado y obviamente de empolvado, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Vamos a hablar un poquitito del tema de temas. El tema de la seguridad pública cambió a toda una sociedad en su manera de sentir y de platicarlo, de charlarlo. En todos los cafés por las mañanas, en los grupos de señoras de jardinería, de mis compañeros en las cantinas, todo el tema es seguridad pública. ¿Qué nos pasó? Se nos vino encima el mundo y no lo pudimos controlar. Se define la seguridad pública como la ausencia de peligro o daño. Hay 40, 50, 1000 definiciones de qué es la seguridad pública y sabemos que el Estado tiene que garantizar esta para todos nosotros. Necesitamos que la ciencia nos tenga paciencia a la experiencia. Pero si estamos en San Luis Potosí, para presumirle al doctor, mucho mejor de lo que la sociedad entiende
quiere entender o quiere aceptar. Las estadísticas son bastante favorables para San Luis, a pesar de rodeado de 10 estados. ¿Por qué? Porque hemos tenido una serie de gobernantes preocupones de veras en esta materia. Y hablo de gobiernos sin bandera política y sin religiones. Fui chilango, tengo 55 años de ser potosino, soy más potosino que las enchiladas, y tenemos que ir, no podemos ser pesimistas, no podemos olvidarnos del esfuerzo que casi todos ustedes han hecho por estar seguros, y que también voy a convocarlos a que lo refrenden, porque como que nos estamos acostumbrando a la delincuencia. Aristóteles me pusieron aquí, dice: la política es la ciencia soberana, arquitectónica, que legisla todo lo que debe hacerse y lo que debe de evitarse. Esta frase yo creo que muchos de los políticos, los funcionarios públicos, nunca la han oído, nunca la vieron. Creo que me siento orgulloso de haber logrado tanto tiempo al servicio de ustedes, a pesar de ser una sociedad difícil, demandante, pero que escuchan y participan. Ya veremos que no hay nada que fortalecer. Podemos hablar de hacer planes y programas, y aquí hay expertos en mil cosas de programas para la prevención ciudadana, la prevención del delito desde sus raíces, porque actualmente no estamos previniendo, solo somos reactivos. Sale desde los bomberos hasta el ejército después de un incendio, después de un evento. No hay la prevención. Hay un esfuerzo gubernamental hace algunos años a la fecha del ejército, de la Guardia Nacional, de todo el mundo. Todo el mundo anda de reactor. No hay prevención, no hay programas, porque todos ustedes estarían inmersos en alguno. No los hay. No lo hay. Hay un desdén terrible, o ha habido un desdén terrible de los gobernantes, de los gobernadores, del gobierno en general. Tenemos que fortalecer la cadena de seguridad pública, porque tenemos que hacer el doctor manejaba números de la ONU. Aquí tenemos un déficit de todas las policías, de todos los ministerios públicos y de todos los jueces. ¿Qué se necesita? Dice la ONU, 400 elementos por cada 100,000 habitantes. Si el Estado tiene 2,5 millones, ¿cuántos son, ingeniero? 4,000. ¿Verdad? Si la ciudad de San Luis Potosí tiene 1 millón de habitantes, se necesitan 4,000 policías preventivos municipales. No los tenemos. Entiendo al gobierno, porque he trabajado con muchos gobernadores y muchos secretarios de Estado, pero no pueden atender todas las obras ni todos los programas que tienen. Cuando yo quisiera, y debieron de haber sido primero los programas de seguridad y luego los siguientes. Seguridad es de vacunar, ¿no? Desde todo es prevenir. Entonces necesitamos volver a todo esto y que nuestros gobernantes en todo el país, no solo en San Luis Potosí, se pongan las pilas. El gobierno suelte el dinero
que se endrogue lo que se tenga que endrogar, pero se necesita en San Luis Potosí cuando menos 100% más de policías, desde los municipales. En el municipio de San Luis se necesita más de 1,000 hombres, en el estado más de 4,000, pero nadie los gradúa porque son plazas. Entonces el policía se vuelve un número y un símbolo de pesos. Pero a la hora que pasan los problemas, entonces sí empiezan los jaloneos y el reparto de culpas. Estamos en una verdadera crisis y tenemos que entender que al final de todo se necesita mucho dinero, mucho tiempo y mucha determinación constante. Este problema tiene más de 20 años, más, mucho más. Se van a necesitar otros 20 para ponernos a mano. Insisto, por mucha voluntad política, ya lo mencionaron. Sabemos que la impunidad es la madre de toda la inseguridad. Si lo poco que están diciendo que se consigna, que se denuncia, se vuelve impune, pues la gente ya no le tiene confianza a sus servidores públicos. Necesitamos batallar en eso, buscar a la ciencia, que nos ayude la ciencia. Es muy importante. La seguridad es un problema factorial y social. Todas las partes de ustedes y nosotros, todo el mundo tiene algo que ver con la seguridad, todos. Lo que pasa es que nadie nos lo ha dicho, no lo queremos reconocer. Pero sí necesitamos recuperar, estamos perdiendo la capacidad de asombro. Eso es un problema muy grave. Ya nos desayunamos con muertos. Ya vuelvo al tema de la conversación. Nos estamos volviendo conformistas. Necesitamos mejorarnos en todo. ¿Qué necesitamos? Dinero. Estamos en la era de la tecnología. Hay lugares que no tienen computadoras todavía. Cuando yo llegué a Seguridad Pública del Estado, no había una sola computadora. Empezamos a trabajar con una computadora propiedad del capitán de la Torre. No había una sola computadora. Mira, estoy hablando de 1993, pero ya era moda. Pero bueno, necesitamos que los municipios, necesitamos concentrar las órdenes municipales en un solo mando. Ha habido propuestas que a los presidentes municipales no les gustan, pero tenemos que volver, realmente al mando único. Formar a todos los policías, a todos, judiciales, bomberos, con un tronco común y con una especialidad por materias, bajo un solo mando central. No es posible coordinar a los municipios si en algunos no hablan ni el idioma. ¿Qué vamos a hacer en Oaxaca con 2.500 municipios? Nos ponemos de acuerdo cuándo. Entonces, si realmente la federación quiere entrar, tiene que entrar con algo de veras. Decía el doctor, yo también le tengo esperanza y confianza a Omar Rafos. Creo que también le están dando apoyo. Creo que ahora va a mejorar la cosa. Yo sé que ya hay muertos por ahí de bandidos, ya no se dice que bueno, los acabaron los abrazos, ¿no? Pero bueno. Pero sí tenemos que estar muy importante. Hay que empezar por homologar la homologación, pero la homologación no solo va a ser de criterios y de programas. Hay que pensar en los sueldos. ¿Por qué
policía de Valles tiene que ganar menos que el de San Luis Potosí. ¿Me explican por qué? ¿Es de otra raza o qué cosa? Si todo el mundo tenemos la misma formación y todo el mundo estamos cubriendo los requisitos para trabajar en algo, pues vamos a ganar igual. Pero vamos a ganar igual en toda la República. Uno de los pequeños, grandes éxitos de la Federal de Caminos es que todo el mundo entraba con una misma capacidad de preparatoria a un curso súper intensivo de un año y prácticas de servicio. No importaba que un yucateco viniera a dar a San Luis, un potosino a Chihuahua. No veíamos quién era el gobernador, quién era el presidente municipal. Teníamos la convicción de ir a servir. Teníamos el mismo sistema y la misma operación. Esas cosas son las que yo estoy recomendando porque tenemos que tener muy organizado. Se ha vuelto la participación ciudadana es básica. La comunidad ha hecho fuerte algunos países. Tenemos que tener un protocolo especial para la comunidad. Extraño a los consejos de seguridad que había. Veo muchas damas distinguidas. Hay que entrarle a la seguridad. Las mujeres son hasta más confiables que los hombres en seguridad pública. En las corporaciones que yo manejé, eran mejor las mujeres policías. Eran más cumplidas, eran más honestas y no eran borrachas, ¿no? O sea, ya era una ventaja, ¿no? O muchas. O sea, pero yo entiendo que el club de jardinería y el club de exabogadas, no hay que entrar al tema. Hay que entrar al tema. En San Luis Potosí, hace muchos años, hablábamos de 1999, yo fui tácitamente secuestrado por el doctor Amado Vega. Me secuestró en un momento para mí muy difícil, porque eran las 12:30 de la tarde y estaba jugando la América contra el Guadalajara. Y me llevó a conocer de fondo al nuevo gobernador que tomaba posesión dentro de 48 o 50 horas, el licenciado Horacio Sánchez Unzueta. Horacio me dijo, ayúdame, ser secretario de seguridad. Le dije, no, yo vengo de la gran silla de México, soy gato, pero de Angora, ¿no? O sea, este rancho no sirve para mí. Le dije muy coloquialmente cuando se bajó la tensión, le dije con todo afecto, no, porque ustedes los potosinos en seguridad pública siempre han sido cuentachiles. Le cayeron los lentes, me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Le dije, no, yo me veo un comisionado con los sueldos de México y lo vemos. Bueno, por ahí empezó la historia y me quedé. Mis compañeros no lo querían creer, no había nada, hubo que construir una policía, y terminamos, porque se terminó el periodo de Horacio, siguió el licenciado Silva Nieto, siguió empujando y mejorando, y a los dos, después de haber dicho lo de Cuentachiles, me taparon la boca. A seguridad pública nunca le quitaron un peso. Por ahí anda Jesús, el tesorero, ahí está, del Estado, que empujaba cada vez que yo decía, regálame 4 o 5 centenarios, me decía, ¿para qué los quieres? Yo sabía que se los iba a dar en México, ¿verdad?
pero aquí vino hasta un helicóptero. Aquí venían muchas cosas con el apoyo de todo el mundo. Nunca a seguridad pública le negaron un peso. Y terminamos, para orgullo potosino, porque fue para ustedes y por todos ustedes el triunfo, terminamos siendo la policía número 1 del país, la mejor preparada. Por primera vez en la historia de los gringos vino el FBI a dar cursos en español, los daban en inglés. Aquí vinieron por las relaciones del gran señor, ¿verdad? Vinieron los israelitas, los franceses y todo, a una policía estatal. Pero esos policías salían con muchos conocimientos y mucho orgullo. No tuvimos a los señores gobernadores, aquí hay uno, que en gobernación a los 2 gobernadores alguna vez les mencionaron, les preguntaron por qué no había corrupción policial. ¿Así es, jefe? Bueno, ¿cuál era la respuesta? Fuimos los mejor pagados, mejor tratados, mejor equipados, mejor capacitados de la República. Gracias a que la sociedad se unió, nos apoyó en todo. Yo entraba a un café y me decían, ya vienes a la guerra, a pedir, nunca un centavo, pero ayúdame a los industriales, a todo el mundo. Esta sociedad jala de veras, pero no le invitan. Un día en un consejo que teníamos de seguridad que era magnífico, había un señor dirigente del PAN, que tenemos una mesa para todo el mundo. Yo muchas veces le encabezó al licenciado Zapata de seguridad, pero un día me separó y me dijo, qué bien se trabaja en este consejo. Digo, bueno, pues esto lo han hecho todo. ¿Por qué no lo hacen? Lo han hecho antes, le consulté y me dijo, porque nunca nos han pelado. Salimos nosotros, en poco tiempo se diluyó y ya nadie nos pela. Yo no veo que haya un consejo humano, de adeveras, ciudadano, múltiple, que piensen diferente, que jueguen de guarache y de taxista y todo el mundo. No saben lo importante que son los sistemas de información gracias a una seguridad participativa. A mis gobernantes en un principio les sorprendió, luego ya se reían del sistema de información. Pero gracias a una sociedad donde todo mundo nos daba información. Los taxistas, los meseros, las prostitutas, los renones, todo el mundo hicimos una red de información y de participación ciudadana. Se dice que el hombre de Cromañón y esas gentes, cuando empezaron a caminar, se unieron para darse seguridad. Yo creo que vamos a tener que unirnos de nuevo. Necesitamos seguridad, pero necesitamos estar unidos. Yo quisiera que alguien nos oyera, ustedes que son cabezas de sector y todo, nos ayuden a juntarnos. De verdad, sé que la sociedad, por eso me quedé, por eso me permitieron servirles 10 años como servidor público y otros tantos como asesor de Leopoldino Ortiz, del ingeniero Martínez Corbalán, de Teófilo Torres. O sea, conozco las entrañas de San Luis, me permitieron trabajar para ustedes. Pero nos tenemos que unir, tenemos que salir y decir, bueno, yo propongo, yo exijo, porque hay que exigirle, al gobernante hay que exigirle. Decían que había que hacer marchas, y había que hacer plantón, y había que hacer lo que sea. Pero tenemos que terminar con la violencia. El delito siempre ha existido, siempre. En mi religión dicen que Caín mató a su hermano con una quijada de burro. Y era el paraíso. ¿Qué quiere decir?
que ya haya burros, ¿no? Entonces, si de entonces hay algo humano o animal, no lo vamos a terminar, pero lo vamos a contener. Como todo en esta vida, las pandemias, todo hay que contener por lo pronto y luego haremos planes para ir acabando con todo el problema. Gracias. Bien, entraríamos al marco de preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que tenga interés en hacer una pregunta?